El día que lo perdí todo, no fue una tragedia repentina. No hubo explosiones ni gritos. Fue un silencio tan pesado que parecía tener forma, como si el aire mismo se hubiera detenido para mirar cómo mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Ese día entendí que el ruido más doloroso no viene del exterior, sino de adentro, cuando el alma se rompe y el corazón ya no encuentra ritmo. Todo lo que había construido, todo lo que creía seguro, se desvaneció como polvo entre los dedos. Y ahí quedé, solo, mirando las ruinas de lo que alguna vez llamé mi vida. La gente suele decir que perder es parte de vivir, pero nadie te enseña a quedarte de pie cuando el alma también se cae. Nadie te explica qué hacer cuando la fe parece ausente, cuando miras al cielo y sientes que tus oraciones no llegan más allá del techo. En ese momento no hay palabras, solo una especie de vacío que pesa más que cualquier piedra. Recuerdo haber pensado, ya está, se terminó. Pero lo que yo no sabía era que ese final sería el inicio de algo que ni siquiera imaginaba, el descubrimiento de lo esencial. Las noches se volvieron interminables. Cada sombra en la pared parecía recordarme lo que ya no tenía. Intentaba dormir, pero los pensamientos eran más ruidosos que el silencio. Repasaba cada error, cada decisión, buscando el punto exacto donde todo se había torcido. Me preguntaba si Dios se había cansado de mí o si simplemente me había olvidado. Me dolía no entender, me dolía no escuchar su voz. Y sin embargo, algo, una chispa diminuta, apenas perceptible, seguía viva dentro de mí. Era como si, bajo todo el dolor, hubiera un corazón que se negaba a rendirse. Los días pasaron y el mundo siguió girando, como si nada. La gente sonreía, las calles se llenaban de ruido, el sol salía cada mañana. Pero yo sentía que vivía en un universo paralelo, uno donde la esperanza era un idioma que ya no sabía pronunciar. Y aún así, en medio de esa sensación de exilio interior, comencé a notar algo extraño. Incluso en mi tristeza, algo me sostenía. No era fuerza mía, porque no la tenía. Era una especie de presencia invisible que no me dejaba caer del todo. No la entendía, pero la sentía. Era como si, en el mismo silencio que me dolía, Dios estuviera respirando conmigo. Aprendí que el dolor no siempre grita. A veces susurra. A veces se disfraza de calma y te enseña sin palabras que no puedes seguir viviendo igual, que hay cosas que deben romperse para revelar lo que realmente importa. Fue entonces cuando comencé a comprender que Dios no me había quitado cosas para castigarme, sino para vaciar mis manos y poder llenarlas de algo nuevo. En medio de mis ruinas, Él estaba construyendo algo que aún no podía ver. Pero cada lágrima era un ladrillo, cada silencio una semilla. Hay un punto en la vida donde el alma deja de resistir y empieza a rendirse. No por debilidad, sino por cansancio. Y en esa rendición, curiosamente, comienza la verdadera oración. Ya no pides explicaciones, solo dices, ayúdame. No con la voz, sino con la respiración. Y es ahí cuando el cielo se inclina. Porque a Dios no le impresionan nuestras palabras perfectas, le conmueve nuestra verdad desnuda. Esa que surge cuando ya no queda nada que ofrecer, excepto el corazón roto. Y cuando se lo entregas, algo misterioso sucede. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Esa fue mi primera lección en el Valle del Quebranto, que a veces el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, que cuando no oyes su voz es porque está trabajando más profundo, donde las palabras no llegan. Empecé a entender que no había perdido todo, solo había perdido lo que me distraía de lo eterno. Y en ese descubrimiento, entre lágrimas y suspiros, una certeza comenzó a germinar. Si Dios todavía me dejaba despertar cada mañana, era porque aún había algo por vivir, algo por aprender, algo por sanar. A veces creemos que la fe es una luz que brilla sin apagarse, pero la verdad es que muchas veces titila.
Hay días en que apenas se sostiene y aún así es suficiente. Me di cuenta de que tener fe no era caminar sin miedo, sino seguir caminando, aunque el miedo estuviera ahí. Dios no me pidió perfección, me pidió confianza. Pero para confiar, primero tuve que perderlo todo. Tuve que entender que el control que creía tener no era más que una ilusión. Empecé a ver que la vida no se derrumba porque Dios se aleja, sino porque intenta que construyas en otro terreno. Lo viejo tiene que morir para que nazca lo eterno. Sin embargo, en ese proceso, el corazón se resiste. Queremos respuestas, queremos entender, pero el entendimiento no sana. La fe sí. Y cuando por fin solté mis porqués, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Una madrugada, mientras todo dormía, sentí un susurro. No fue una voz que venía de fuera. Fue un pensamiento tan suave que parecía no ser mío. Aún estoy aquí. Me quedé quieto. No había música, no había milagros, solo esa frase flotando en mi mente como una brisa. Y lloré. No de tristeza, sino de alivio, porque en ese instante entendí que Dios no se había ido. Solo estaba esperando que yo dejara de huir. Desde ese momento, todo empezó a tener otro color. No porque mi vida se arreglara, sino porque mi mirada cambió. Me di cuenta de que incluso en mis momentos más oscuros, algo me había sostenido. La gracia. Esa fuerza invisible que actúa cuando tú ya no puedes. La gracia no se gana, se recibe. Y llega justo cuando te sientes indigno de ella. Comencé a recordar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una llamada inesperada, una sonrisa, un amanecer. No eran coincidencias, eran señales. Eran formas en que Dios me mostraba que aún tenía propósito, que mi historia no había terminado. Cada pequeño acto de amor, cada rayo de luz, era una invitación silenciosa. Vuelve a confiar. Descubrí que no todo lo que duele viene a destruirte. A veces viene a despertarte. Porque el dolor, cuando se mira con los ojos de la fe, se convierte en un espejo que revela lo que realmente somos y en quién podemos llegar a convertirnos. Entendí que mi quebranto era el taller de Dios, el lugar donde Él moldeaba con paciencia mi carácter, mi espíritu y mi corazón. Empecé a hablar menos y a escuchar más. Ya no buscaba respuestas, buscaba presencia. Dejé de pedirle a Dios que cambiara mis circunstancias y comencé a pedirle que me cambiara a mí. Esa oración lo transformó todo. La paz no llegó cuando las cosas mejoraron. Llegó cuando entendí que Él estaba en medio de ellas. Poco a poco aprendí a caminar otra vez. Mis pasos eran temblorosos pero firmes. Ya no me movía por miedo, sino por fe. La vida seguía teniendo incertidumbre, pero también tenía sentido. Y en ese sentido recién descubierto, supe que no había perdido todo, solo había perdido lo superficial para encontrar lo esencial, a Dios dentro de mí. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que pude sonreír sin fingir. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había dejado de definirme. El sufrimiento ya no era mi prisión, era mi testigo. Testigo de que Dios había estado ahí, incluso cuando yo no lo veía. Y al reconocer eso, el alma comenzó a sanar. El corazón aprende a caminar de nuevo cuando encuentra un ritmo que no depende del mundo. Empecé a notar que la paz no era un premio que se recibe cuando todo sale bien, sino una presencia que se descubre cuando uno deja de correr. Por la mañana abría la ventana y dejaba que entrara el aire fresco. Respiraba hondo, contaba despacio, agradecía por el simple hecho de estar vivo. Parecía poco, pero era un regreso. El cuerpo recordaba lo sagrado que es respirar y el alma se acomodaba en ese gesto. La ansiedad retrocedía como marea que ya no tiene fuerza. La mente seguía con sus preguntas, pero el corazón había aprendido una respuesta. Estoy en manos de Dios. Una tarde caminé sin rumbo por mi barrio. Había charcos en la calle
y el cielo se reflejaba en ellos como si la tierra sostuviera pedacitos de cielo. Pensé que así se ve un alma que empieza a sanar. No está perfecta, tiene grietas, pero esas grietas dejan pasar la luz. En una esquina, una mujer mayor intentaba cargar bolsas demasiado pesadas. Me ofrecí a ayudarla y su sonrisa fue un milagro simple. Entendí que el propósito no llega como un trueno, sino como una oportunidad humilde de amar. Cuando uno sirve, el dolor encuentra sentido y deja de ser pura herida para volverse camino. Comencé a ordenar mi vida desde adentro. Apagué el ruido que ocupaba mis horas. Me alejé de conversaciones que solo alimentaban el vacío. Tomé distancia de la necesidad de tener razón. Me sentaba con una libreta y escribía lo que me dolía y lo que agradecía. Escribir fue una forma de orar sin adornos. Nombrar la tristeza la volvió más pequeña y nombrar la gratitud ensanchó el pecho. Ese ejercicio me mostró que cada día tenía tesoros escondidos. Una llamada oportuna, un café compartido, un descanso profundo, nada grandioso, pero todo verdadero. Aprendí a pedir perdón. Al principio me costó. Había orgullo, había miedo, había vergüenza. Pero cuando me atreví a hacerlo, descubrí que el perdón no es una humillación, sino una puerta. Perdonar a otros y perdonarme abrió espacio para que la gracia respirara por toda la casa. También solté rencores que llevaba como piedras. No eran justicia, eran cadenas. Soltarlas no cambió el pasado, cambió mi paso. Anduve más liviano, dormí mejor, me miré al espejo con más misericordia. Uno no se sana por olvidarse, se sana por mirar con verdad y elegir la paz. En esos días entendí que la fe madura cuando deja de exigir explicaciones y comienza a practicar confianza. No era una idea abstracta, era un calendario. Había una hora para orar, una hora para trabajar con foco, una hora para mover el cuerpo, una hora para estar con alguien que amo sin la pantalla en la mano. Ordené mis prioridades como quien vuelve a armar una casa después de la tormenta. Primero los cimientos, oración sincera, descanso real, vínculos cuidados. Después lo demás. Ese orden trajo un tipo de alegría que no dependía de noticias, de likes ni de resultados. Una alegría sobria, estable, que te sostiene cuando el viento vuelve a soplar. Descubrí la disciplina de la esperanza. No era optimismo ingenuo ni frases bonitas. Era levantarme cuando fallaba, volver a intentarlo cuando tropezaba, elegir la verdad cuando la mentira prometía atajos. Algunas mañanas volvía el peso en el pecho y la voz que decía que nada valía la pena. Yo respondía con acciones pequeñas: hacer la cama, preparar un buen desayuno, escribir 3 razones para agradecer, enviar un mensaje de ánimo a alguien. Esas decisiones eran antorchas encendidas contra la oscuridad. Al final del día, sumaban. La vida se reconstruye con ladrillos humildes. Miré de frente pérdidas que había negado. Me senté con el recuerdo de quien se fue. Lloré sin apuro. Hablé en voz alta como si esa persona pudiera escucharme. Fue doloroso, pero fue limpio. En ese acto descubrí que el amor no desaparece cuando cambia de forma. El amor que ya no está disponible en un abrazo puede convertirse en aprendizaje, en cuidado hacia otros, en un legado silencioso que te empuja a vivir con más verdad. Honrar lo que amé me dio fuerzas para amar de nuevo sin miedo a perder. Empecé a cultivar hábitos que alimentaran mi espíritu. Caminar al amanecer, apagar el teléfono 1 hora antes de dormir, leer palabras que nutren en lugar de palabras que agitan, repetir oraciones cortas a lo largo del día. Una simple frase me acompañaba mientras trabajaba, cocinaba o viajaba en bus. Aquí estoy, Dios, contigo. No buscaba experiencias extraordinarias, buscaba constancia. Y la constancia, con el tiempo, se volvió hogar. Descubrí que lo esencial se protege con rutinas sanas, con puertas que se cierran al ruido y ventanas que se abren a la luz. Volví a soñar, pero ya no con metas que inflaran el ego. Soñé con ser útil,
con escuchar sin juzgar, con aprender a estar presente. Me sorprendió reconocer que el éxito más profundo era poder mirar a los ojos a alguien y ofrecerle paz. Toqué mi pobreza y dejé de avergonzarme. Todos la tenemos. No hablo solo de dinero, hablo de límites, de fragilidades, de historias rotas. Llevarlas a Dios sin máscara me dio una libertad nueva. Cuando uno deja de impresionar, puede amar de verdad. Hubo un día de lluvia suave en que me di cuenta de que ya no temblaba por dentro como antes. No era que todo se hubiera solucionado, era que yo estaba distinto. En el mismo barrio, con las mismas calles, la vida tenía otro brillo. La fe no había borrado el pasado, había redimido mi mirada. Entendí que mi valor no estaba en lo que había logrado ni en lo que había perdido, sino en aquel que me sostiene. Esa certeza se volvió una columna que no se quiebra. A partir de ahí, cada decisión pasó por una pregunta sencilla. ¿Esto me acerca a Dios y a las personas, o me aleja? Si me acercaba, seguía. Si me alejaba, soltaba. Esa brújula evitó caminos que parecían promesa y solo eran ruido. Elegí la voz baja y firme de la conciencia. En ella reconocí el cuidado de un padre que educa con paciencia y levanta con ternura. Comprendí que lo esencial no es un objeto, ni un lugar, ni un logro. Es una manera de vivir, con el corazón abierto, con las manos disponibles, con la mirada limpia. Si antes mi historia era un intento desesperado por controlar, ahora se había convertido en un aprendizaje constante de entrega. Entrega no como derrota, sino como forma más alta de sabiduría. Entrega que sabe decir sí cuando corresponde y no cuando es necesario. Entrega que se apoya en la verdad aunque duela, que pide ayuda sin vergüenza, que celebra lo pequeño con gratitud. Y en ese camino, sin anuncios grandiosos, fui descubriendo mi propósito. No llegó vestido de fama ni acompañado de aplausos. Llegó en la cocina mientras lavaba platos, en una conversación a la puerta de casa, en una visita a alguien que necesitaba compañía. Propósito era amar bien lo que tenía delante, hoy. Era hacer con cuidado mi trabajo, aunque nadie lo notara. Era sostener a otro por un rato para que también pudiera respirar. Me di cuenta de que vivir con propósito no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en poner un amor extraordinario en las cosas de todos los días. Cuando acepté esto, el miedo a perder se hizo más pequeño, porque ya no vivía aferrado a resultados que no controlo. Vivía abrazado a una verdad que no cambia. Dios me acompaña. Si esa es la base, lo demás se ordena. Un día a la vez, una decisión a la vez, una oración a la vez. Ese paso humilde, repetido con fidelidad, fue levantando una vida nueva sobre terreno firme. Una mañana cualquiera comprendí que el amor de Dios no llega como un relámpago, sino como un amanecer. No te despierta de golpe, ilumina poco a poco hasta que puedes ver. Recordé cada noche de lágrimas, cada pregunta sin respuesta, y me di cuenta de que en todas había un mismo hilo invisible. La ternura de un padre que no dejó de esperarme. Esa conciencia me desarmó. No necesitaba probar nada. No necesitaba ganarme su favor. Ya era amado, incluso en mi desorden. Esa certeza cambió la manera en que miraba a los demás. Empecé a notar la belleza escondida en la gente, incluso en quienes me habían herido. Vi la fragilidad en los ojos de un desconocido. El cansancio detrás de una sonrisa, la soledad de quien siempre finge estar bien. Comprendí que el amor de Dios no es un sentimiento que se guarda, sino una corriente que te atraviesa para alcanzar a otros. Amar era dejar que Él amara a través de mí. A veces, cuando el recuerdo del dolor regresaba, no lo rechazaba. Lo recibía como un viejo maestro que venía a recordarme lo que aprendí. Que ninguna herida es inútil si se entrega a la misericordia. Miraba mis cicatrices y ya no las veía como marcas de fracaso, sino como mapas del camino recorrido. Cada una tenía un nombre,
una lección, una promesa. Donde antes había vergüenza, ahora había gratitud. Comencé a hablar con Dios como con un amigo. Ya no le pedía soluciones, le compartía mis días. Hoy tuve miedo, pero aquí estoy. Hoy me reí, gracias por eso. En esa intimidad descubrí una alegría suave, la de quien sabe que no necesita disfrazarse. Aprendí que la oración más sincera no siempre tiene palabras. A veces es un silencio que confía. También entendí que su amor no siempre se siente, pero siempre actúa. Se manifiesta en las coincidencias que no son casualidad, en el abrazo que llega justo cuando el alma tiembla, en la oportunidad de empezar otra vez. Es un amor que no promete ausencia de dolor, sino presencia constante en medio de él. Esa presencia se volvió mi refugio. Cuando la mente se llenaba de dudas, bastaba cerrar los ojos y decir, sé que estás aquí, y el corazón encontraba descanso. Comencé a ver el mundo con ojos nuevos. Las cosas pequeñas, una taza de café, una risa compartida, la lluvia en la ventana, se volvieron señales de un Dios que sigue creando belleza, incluso entre las ruinas humanas. La gratitud ya no era una reacción, era una forma de mirar. Y en esa mirada agradecida, la vida se volvió oración continua. En cierto modo, comprendí que nunca se trató de recuperar lo perdido, sino de descubrir quién me estaba esperando dentro de cada pérdida. Dios no me estaba alejando de mi destino, me estaba enseñando a reconocerlo. Lo esencial no era lo que había afuera, sino lo que Él estaba despertando dentro. Una fe que no depende de circunstancias, un amor que no pide condiciones, una paz que no necesita razones. A partir de entonces, el miedo ya no tuvo la última palabra. Cada vez que el dolor tocaba la puerta, yo lo recibía con una frase sencilla: no vienes solo, vienes con Dios. Y la oscuridad se hacía menos densa. Comprendí que la luz no expulsa necesariamente todas las sombras, las transforma. Les da un propósito, un contorno, un límite. Así descubrí el milagro más silencioso de todos. No que las cosas cambien afuera, sino que el alma se vuelva clara por dentro. Ya no busqué señales grandiosas ni respuestas perfectas. Busqué coherencia entre lo que creía y lo que vivía. Y ahí, en esa fidelidad simple, en esa quietud llena de sentido, entendí que había encontrado lo esencial. Cuando miro hacia atrás, ya no veo un camino de ruina. Veo una travesía sagrada. Cada pérdida fue una puerta. Cada silencio una conversación. Cada caída un abrazo que aún no entendía. No fue el fin de mi historia, fue el principio de mi verdad. Perderlo todo me enseñó a soltar lo que no era mío y a cuidar lo que realmente importa. La fe, la paz, el amor, la presencia. Hoy entiendo que no hay noche tan oscura que no contenga una promesa de amanecer. Dios nunca me pidió que fuera fuerte todo el tiempo. Me pidió que no soltara su mano, y cada vez que lo hice, Él me sostuvo igual. Aprendí que la fe no consiste en no caer, sino en creer que siempre hay un brazo que te levanta. Ya no vivo esperando que las cosas vuelvan a ser como antes. Aquello quedó atrás, y está bien, porque la vida no se trata de recuperar lo perdido, sino de florecer de otra manera. Lo esencial no es tener más, sino ser más. Más compasivo, más paciente, más libre. Hoy camino más despacio, pero con más sentido. No corro tras lo que brilla, sigo lo que alumbra. Cada mañana, al despertar, digo en voz baja: gracias. Gracias por lo que tuve y por lo que ya no tengo. Gracias por lo que entendí y por lo que aún me duele. Gracias por cada día que empieza, porque es una nueva oportunidad de amar. Esa palabra, gracias, se volvió mi manera de orar. No necesito entenderlo todo. Me basta saber que no camino solo. A veces, cuando me preguntan qué fue lo que encontré después de perderlo todo, sonrío y respondo: encontré a Dios en los escombros, y en Él
me encontré a mí mismo. Ya no temo al silencio, porque sé que ahí vive su voz. Ya no temo al vacío, porque lo llena su presencia. Ya no temo a la pérdida, porque aprendí que nada que sea esencial puede perderse. Y así, sin buscarlo, me convertí en testigo de algo que quiero dejarte hoy. No tengas miedo si la vida te desarma. No huyas del valle ni del silencio. Tal vez sea el lugar donde Dios está preparando tu renacimiento. Hay cosas que solo se aprenden cuando todo se cae. Hay amores que solo se descubren cuando uno se queda a solas con él. Si hoy sientes que estás al borde, recuerda esto. No estás solo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tus fuerzas se acaben, Dios sigue ahí, trabajando en silencio, como el sol detrás de las nubes. Y cuando menos lo esperes, esa luz volverá a aparecer, no para devolverte lo de antes, sino para darte una vida nueva, más pura, más real, más tuya. Cierra los ojos un momento, respira, escucha. Ese latido en tu pecho, esa pequeña paz que ahora mismo sientes, es Él. No estás lejos. Nunca lo estuviste. Porque a veces, para encontrar lo esencial, hay que perderlo todo.